Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6 y estaremos platicando acerca del aprovechamiento alimenticio de Pleurotus ostratus. Nuestro equipo está conformado por Luis Daniel, Diana Gabriela, Héctor Ángel y Ana Paola. Últimamente ha aumentado la evidencia que apoya los beneficios nutricionales y medicinales de las setas, que se han observado durante siglos. La disminución de la recolección de setas micorrízicas altamente apreciadas ha impulsado la investigación en métodos experimentales de cultivo improvisado y métodos de semicultivo. El desarrollo tecnológico en la industria de las setas ha permitido un incremento en las capacidades de producción, innovaciones en las tecnologías de cultivo, así como mejoras en la calidad de nutrientes de las setas. La producción de las setas ha estado en constante aumento, sobre todo en países de desarrollo como China, India y Vietnam. Con el aumento de la población y las necesidades alimenticias que esto conlleva, promover el consumo de hongos es una gran oportunidad. Actualmente existen al menos 1.100 especies de hongos cuyos cuerpos fructíferos o setas se consumen en más de 80 países. La mayoría de estos son colectados en la naturaleza y se conocen métodos de cultivo de cerca de 100 especies. Esto quiere decir que la mayoría de las especies de hongos usadas como alimentos carecen de un método de cultivo actualmente. La mayoría de las setas con mayor apreciación son especies micorrízicas, las cuales no tienen métodos de cultivo por la complejidad de su ciclo de vida. El cultivo comercial de setas se ha desarrollado desde 1960. Todas las especies cultivadas de setas son saprófitas, como Agaricus bisporus o Lentinula edodes y Pleurotus ostratus y estas dos últimas especies son degradadoras de la madera. Se estima que cerca del 85% de la producción global de setas es cubierta por 5 especies o géneros. Estos incluyen a Abisporus, representando una estimación del 30% de la producción mundial, el género Pleurotus, ya que 5 o 6 especies del género Pleurotus se producen con el 27%, Lentinula edodes con un 17%, Auricularia con 6% y Flamulina con un 5%. Actualmente existen diversas empresas que trabajan con este tipo de hongos, brindando productos y servicios a la población. Las empresas irlandesas como CMP Mushrooms y Monaghan Mushrooms están enfocadas a la venta de A. bisporus en diferentes presentaciones, destacando a la venta las setas con altas cantidades de vitamina D, logrando esto al exponerlas a la luz ultravioleta para aumentar la producción de vitamina D en el cuerpo fructífero. Y por otro lado, la empresa estadounidense Ostrom Mushroom Farms comercializa Agaricus bisporum, Lentinula edodes, Pleurotus ostratus y Flaminula veluptides, igualmente produciendo hongos con vitamina D aumentada. En otros países existen otras empresas que también comercializan y aprovechan estos hongos. Por ejemplo, en el 2020, China, Japón y Estados Unidos fueron los mayores productores de setas, ya que China produjo alrededor del 94% de las setas a nivel mundial durante ese año, produciendo 40 millones de toneladas métricas. Pero desde el 2013, China, Italia, Estados Unidos, Países Bajos, Polonia y Francia fueron de los mayores productores de setas comestibles. Los hongos Pleurotus tienen diferentes aplicaciones e importancia. Por ejemplo, los hongos silvestres tienen una importancia ecológica, cultural y económica. También tienen un valor nutricional y de cultivo. Los hongos silvestres comestibles son un recurso forestal no maderable de gran importancia ecológica, cultural y económica en comunidades rurales, y su forma de colecta parte de patrones de subsistencia de las poblaciones en zonas cercanas a bosques. El porcentaje de humedad de las setas es muy similar al de las verduras y el contenido proteínico basado en el peso seco se extiende entre un 35 y 40%, y los aminoácidos presentes en los cuerpos fructíferos comestibles son muy altos. Por lo anterior, algunos investigadores
consideran que las setas son una fuente muy buena de proteínas. También los cuerpos fructíferos son bajos en lípidos. Los ácidos grasos de mayor presencia en ellos son el ácido linoleico y el ácido palmítico. Los principales carbohidratos presentes en las setas son los glucanos, el glucógeno, la quitina, los monosacáridos como la glucosa y la fructosa, así como disacáridos, y se destaca la trealosa y la sucralosa. Por la gran cantidad de quitina, betaglucanos y heteropolisacáridos presentes en los hongos, los últimos son una fuente muy importante de fibra dietética. Sin mencionar que los hongos son un aporte muy importante de vitaminas del complejo B, D2 y de minerales como el cobre, el fósforo, el potasio, el hierro y el selenio. Bueno, también se puede mencionar que aparte de los cuerpos fructíferos, o sea, las setas y levaduras, existen empresas que comercializan alimentos a base de micelio, como lo es Nature's Find. Mediante nuevos procesos, se cultiva el micelio y se procesa para generar diferentes productos alimenticios, desde sustitutos de crema hasta hamburguesas. El área de producción de hongos con fines alimenticios está en auge en este momento. Para el presente trabajo, nuestro equipo decidió hablar del hongo Pleurotus ostreatus, comúnmente conocido como hongo ostra o orellana. Primeramente, hablaremos de su clasificación taxonómica. La clasificación taxonómica del hongo P. ostreatus pertenece al reino Fungi, al filo Basidiomycota, a la clase Agaricomycetes, al orden Agaricales, a la familia Pleurotaceae, al género Pleurotus y a la especie Pleurotus ostreatus. Hablando un poco acerca de estructuras que se presentan en la reproducción, ya sea en el estado anamorfo o telomorfo, se diferencia principalmente por algunas partes que se van desarrollando. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen un desarrollo telomorfo, que viene siendo el intercambio de información genética entre dos micelios de esta especie o género que viene siendo Pleurotus. Lo podemos tomar desde el cuerpo fructífero, que es la imagen que tenemos aquí en la parte de arriba en el centro. Aquí se empiezan a desarrollar las basidias. Estas basidias van haciendo esporas y estas esporas son liberadas. Al momento de que llegan al suelo, empiezan a germinar. Y supongamos que tenemos micelio A y micelio B. Estos van a intercambiar este material hasta que van a formar un micelio con dos núcleos. Entonces se va a empezar a hacer otro ciclo, se va a empezar a formar el pseudotejido y va a ser un cuerpo fructífero joven hasta que se transforma en el estado adulto que viene siendo este aquí que vemos en la imagen. Las principales diferencias o estructuras que se presentan en el estado telomorfo viene siendo que hay cuerpo fructífero, que es el basidiocarpo, también hay basidios y hay basidioesporas. Mientras tanto, en el estado anamorfo hay fragmentación de micelio, hay conidiación y hay artrosporas. Seguido a esto, podemos hablar acerca de las estructuras morfológicas que se pueden producir en el hongo y las cuales son estructuras importantes para su identificación. Cuando hablamos ya del cuerpo fructífero, que viene siendo el cuerpo que nosotros lo conocemos como seta, se caracteriza por pileos que vienen siendo estas estructuras cafés que tienen la parte de aquí arriba. Son flavelados o demielados, lateralmente adheridos al sustrato con un estípite. También pueden tener lo que se presenta que un himenóforo que es lamelado. En este tipo de hongo Z no se presenta el anillo ni la volva. También se puede decir que su pseudotejido o su carne es blanca, suave y no gelatinizada. Y ya hablando de nivel microscópico, este tipo de hongos posee un sistema de hifa monomítico, también hifas generativas de paredes delgadas, hialinas, septadas y con fíbulas, que son típicas en el filo Basidiomyceto. Además, estas hifas también pueden ser de color blanco, de color cremoso o de color pálido. Ya moviéndonos al tema de cómo se ven estos hongos cuando están creciendo en el medio de cultivo, podemos verlo aquí. Puede haber diferentes medios. Aquí está la peptona, está el soybean, extracto de malta, el extracto de levadura, urea, el que viene siendo sustrato control. Básicamente lo que se plantea aquí es ver cuál es el mejor sustrato medio de cultivo para poder hacer germinar o que crezca el micelio de este hongo, para pues después ser aprovechado en
en distintos procesos, ya sea en un proceso alimenticio, en un proceso, perdóname, de manera industrial para algún producto de embalaje, entre otras cosas más. Hablando más a detalle del ciclo de vida de Pleurotus ostreatus, este hongo inicia su ciclo de vida como una espora haploide liberada del basidio. Si la espora alcanza un sustrato adecuado, esta germina en un micelio haploide que crece y se alimenta. Después, cuando el micelio haploide se encuentra con otro micelio haploide compatible, estos dos llevan a cabo la plasmogamia, fusionando sus membranas celulares para crear células dicarióticas. Las nuevas células dicarióticas se multiplican y se dividen para vivir como un organismo dicariótico multicelular. Pleurotus ostreatus pasa la mayoría de su vida en esta fase, mientras crece y almacena nutrientes. Una vez que el ambiente es adecuado, el micelio dicariótico genera un cuerpo fructífero. El cuerpo fructífero desarrolla basidias dicarióticas que cubren la superficie de las láminas. Los núcleos haploides de las basidias se someten a cariogamia, es decir, la fusión de sus núcleos, y forman un núcleo diploide que rápidamente se somete a meiosis. Cada uno de los núcleos diploides contiene 4 núcleos haploides de tipos reproductivos diferentes, que se desarrollan a basidiosporas para repetir el ciclo. En cuanto a su distribución geográfica, naturalmente, este hongo crece en áreas tropicales, subtropicales y biomas templados, especialmente en Norteamérica, Europa y Asia. Puede crecer una gran variedad de maderas, tales como el arce de azúcar, el álamo negro, el haya americana, el sauce roble, la pícea blanca, entre otras. Sin embargo, es importante mencionar que este hongo también puede ser cultivado artificialmente en todo el mundo y se han desarrollado muchos procesos para hacer esto posible. Hablando acerca de los métodos de muestreo o qué se puede hacer para obtener una muestra de este tipo de hongo, se revisó un artículo científico que realizaron unos jóvenes en el país de Perú, en los cuales estaban investigando a una especie de Pleurotus, la cual podía no estar identificada o simplemente no tenía alguna información, pero se ve que era comestible, como es la mayoría de las especies de este género. Lo que hicieron fue seguir un plan, que es consultar con los locales, preguntar cuándo es la época en la cual ellos se pueden encontrar el mayor número de especímenes de este tipo de hongos. Por lo general son en épocas de temporadas de lluvia. También lo que hicieron estos estudiantes es preguntarle a los locales si tenían algún ejemplar, más o menos para saber el tamaño de estos, el color y cómo se veían. Ya que ellos sabían dónde estaban, tenían unas zonas reportadas. Iban a las zonas, veían los troncos de los árboles y si veían algún hongo Pleurotus, lo que hacían era que con la ayuda de una navaja, los que tenían que quitar del árbol por completo. También lo que hacían para elegir al hongo que iban a mostrar era compararlo con los que tenían previamente en la zona donde estaban las personas locales y compararlo con las características morfológicas, ya sea el tamaño, el aspecto y la textura que tenía este. Existen diversas empresas o industrias que trabajan este hongo y lo producen, lo comercializan o lo importan incluso. Vamos a mencionar algunas de ellas. Primeramente, Hongos El Dorado es una industria alimentaria que se dedica a la producción y comercialización de hongos y setas como el huitlacoche, por ejemplo, aunque también pétalos de seta como Pleurotus ostratus, y es una empresa mexicana. También incluimos a La Fragua, que es una empresa española de alimentos y hongos en conserva. Bayondo es una industria agroalimentaria que se dedica al cultivo y comercialización en fresco de setas y champiñones, y es una empresa española. Hongos de la Jara es una empresa de Cuenca que produce y comercializa hongos comestibles, principalmente de la variedad Pleurotus ostratus. Y Ostrom Mushroom Farms es una empresa estadounidense que se dedica a la producción y comercialización de hongos frescos. ¿Qué se sabe del hongo seleccionado, en este caso P. ostreatus, acerca del tipo de aprovechamiento, en este caso alimenticio? Bueno, el hongo del género Pleurotus, este género comprende aproximadamente 40 especies que reciben el nombre de orellana u oyster mushroom, que significa hongo ostra, y varias especies de este género son cultivadas en todo el mundo, sobre todo Pleurotus ostreatus y Pleurotus pulmonarius. Estos hongos pueden ser cultivados usando como sustrato una gran variedad de residuos agrícolas. Se ha reportado que crecen en madera, acerrín, papel, paja de cereales, mazorcas de maíz, residuos de café, cactus, agave, fibra de coco,
cáscaras de cacahuate y girasol y muchos más. Existen diferentes sistemas de cultivo en uso actualmente. Grandes compañías en Asia utilizan un método basado en botellas. En este sistema, botellas de aproximadamente 1 litro se llenan con un sustrato a base de acerrín, agua y un suplemento rico en nitrógeno. En Asia se suele usar salvado de arroz. Después de taparlo, el sustrato se esteriliza y ya cuando el sustrato llega a temperatura ambiente se inocula con micelio del hongo, ya sea en forma de granos o en forma líquida. Después de la inoculación comienza el periodo de incubación o de crecimiento vegetativo para que el sustrato sea colonizado completamente. Esta etapa suele durar 14 días con una temperatura ambiental de 25 grados Celsius. Cuando el sustrato ya ha sido colonizado, se rasca la capa superficial del sustrato. El inicio de la producción del cuerpo fructífero depende de los niveles de dióxido de carbono, luz y temperatura. Así que se debe de estimular o hacer lo que se dice en inglés como el venting. La estimulación o venting implica bajar la temperatura ambiental del cuarto de crecimiento a 15 a 18 grados Celsius. Bajar la concentración de dióxido de carbono en el aire por debajo de 800 partes por millón y proveer de luz al micelio con una intensidad que varía entre 50 a 500 lux. Después de 8 a 10 días de la estimulación, las setas pueden ser recogidas. En Europa, el proceso es muy similar, pero está basado en bolsas y el sustrato consiste en paja de trigo que se fermenta por unos días y se pasteuriza por 8 horas a 70 grados Celsius. El sustrato se empaca en bolsas con microperforaciones para su posterior periodo de incubación, estimulación o venting y cosecha. También es importante decir que los hongos ostra producen grandes cantidades de basidiosporas, las cuales son altamente alergénicas para las personas. Para evitar la neumonitis por hipersensibilidad en las personas que cultivan estos hongos, la mayoría de los productores en el noroeste de Europa usan una cepa sin esporas de Pleurotus ostreatus que ha estado en el mercado desde 2004. Y actualmente se están generando nuevas cepas para evitar defectos genéticos por usar el mismo hongo en muchos lugares. Como se mencionó anteriormente, existe una gran cantidad de metodologías y técnicas para poder reproducir este y otros hongos comestibles. La técnica número 1 que le vamos a presentar es una desarrollada por Banero, Quirós y Álvarez. En este estudio se utilizaron residuos forestales lignocelulósicos para producir Plotorus ostreatus. Los residuos que utilizaron fueron paja de trigo, astillas de eucalipto y astillas de álamo, los cuales fueron sumergidos en agua a 70 grados centígrados durante 60 minutos. Se establecieron además 5 tratamientos experimentales con diferentes composiciones y se realizaron 5 réplicas de cada uno. Cada uno de los sustratos fue inoculado con el micelio de hongo crecido en granos de trigo hidratados y esterilizados. La siembra se realizó en bolsas plásticas perforadas para promover la semi-anaerobiosis en la fase inicial de invasión del micelio. Los tratamientos fueron incubados a 25 grados centígrados con una luminosidad baja inferior a 100 lux. Después de 25 a 30 días, se produjo la invasión total del micelio en los sustratos y las bolsas plásticas se dejaron a una temperatura de 15 grados centígrados y a una luminosidad de 200 lux durante 12 días. Esto para estimular la brotación del hongo. A continuación, se retiraron las bolsas plásticas y los sustratos fueron regados periódicamente para mantener una humedad cercana al 70%. Finalmente, los cuerpos fructíferos fueron cosechados una vez que los ejemplares menores alcanzaron 3 centímetros de diámetro y antes de que los ejemplares mayores cambiaran de forma convexa a forma cóncava. La cosecha concluyó después de 30 días, una vez realizada la cosecha del último racimo y sin la aparición de nuevos primordios. ¿Qué se quiere averiguar con esta técnica o metodología? Se pretende evaluar el potencial de distintos residuos forestales como sustrato para el cultivo del hongo P. ostreatus, analizando la composición química de los residuos antes y después de la etapa de cosecha y determinando las propiedades fenológicas, morfológicas, el rendimiento y la calidad de los cuerpos fructíferos de P. ostreatus tras la cosecha. Además, la importancia de esta metodología recae en que el cultivo de los hongos comestibles permite gestionar y utilizar los residuos derivados de actividades forestales y ayuda al aprovechamiento de productos del bosque nativo. Esto permite seguir produciendo alimentos proteicos de alta calidad sin la necesidad de generar mayor contaminación. Para la técnica número 2,
la cual fue extraída de una tesis expuesta por Anco Fuentes en el 2012. Lo que se llevó a cabo fue una investigación para ver cómo crecía Pleurotus ostreatus en tres diferentes residuos agroindustriales, los cuales fueron el bagazo de caña de azúcar, la cáscara de papa y el acerrín común. Para ello, en esta investigación, se utilizó un carácter descriptivo con experimentos comparativos, un diseño experimental ya con una base a la combinación factorial de 3 sustratos y un micelio con 4 recipientes. En la parte de metodología, los sustratos seleccionados, con los 3 anteriores ya mencionados, se depositaron en 3 bolsas cada uno con 1 kilo de sustrato, y esas bolsitas de 1 kilo fueron compuestas por 78% de residuo agroindustrial, 20% de salvado de trigo, 1% de azúcar y 1% de cal. Ya después de esto, lo que se hizo fue esterilizarlos e inocularlos con 30 gramos de semillas de Pleurotus ostreatus. Aunado a esto, los sustratos fueron llevados a un área de incubación con una temperatura de 24 centígrados y una humedad de 80%, sin nada de iluminación por unos 23 días en promedio para los 3 sustratos. Seguido a esto, se llevaron a un área de acondicionado por la etapa de fructificación a unas temperaturas de 18 grados Celsius con una humedad del 90%, y ahora sí con la iluminación. Esto lo que hicieron en la área de acondicionado se llevó a cabo por unos 24 días en promedio igual para los tres sustratos. Para concluir este proceso, fue que se evaluó todo el tiempo el crecimiento del micelio, el diámetro del carpóforo, el número de hongos producidos en la bolsa, el peso fresco, el rendimiento de estos y la eficiencia biológica en cada uno de los sustratos trabajados. Los hongos se cosecharon ya cuando el píleo medía entre 12 y 10 centímetros ya de diámetro. Esto se tardó 42 días para poder ser cosechado en los 3 sustratos. Lo que se pretende hacer con esta técnica, o lo que se pretende averiguar, es evaluar el crecimiento y la producción en los residuos agroindustriales, principalmente en estos 3 que se producían en esta zona donde se llevó a cabo la tesis, y además evaluar el crecimiento y producción y la eficiencia de cada uno de estos, para ver si son situables para el cultivo de Pleurotus ostreatus. La importancia de saber por qué se lleva a cabo este tipo de trabajo, más que nada era para la investigación del cultivo de este tipo de hongo y para su aprovechamiento en comparación con otros cultivos convencionales y otras agroindustrias. Lo que se hace también es la eficiencia del proceso para la producción de estos hongos comestibles. Y además es muy importante saber que el uso de los residuos industriales es muy importante y se le puede dar un gran uso, además para sacar el máximo aprovechamiento para la producción o cultivo de estos hongos. Nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.